1969, un adolescente llamado Mark sale a la calle después de una redada de la policía y armado con algo tan peligroso como una tiza escribe por la calle tres palabras: Tomorrow Night Stonewall, es decir, mañana por la noche en Stonewall, protestando por esa brutalidad policial. Tres palabras apenas que iban a transformar para siempre el miedo en orgullo, orgullo de no avergonzarte de lo que eres, de tu orientación sexual, de tu género, de tu identidad, de tu rol. Un derecho humano fundamental reconocido por las Naciones Unidas. Una sociedad en la que tú no puedes ser libre es una sociedad indudablemente peor. Y por eso es tan importante leyes de igualdad. Y por eso es importante ministerios de igualdad que velen por los derechos de todos, de todas y de todes. Y yo digo todes, y me cuesta, pero también me cuesta decir internet o microchip, pero uno se acostumbra. A los que querían prohibir el matrimonio igualitario, a los que estaban en contra del derecho al aborto, a los que están en contra del derecho a morir dignamente, se suman hoy los que se niegan a reconocer los derechos de las personas trans y a los que el tiempo una vez más pondrá en su lugar. Y hoy en la frontera, en la Semana del Orgullo, tenemos el privilegio de contar con una mujer que se ha puesto al frente de un ministerio con mucha valentía. Irene Montero, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ti. En la frontera. Ministra, Pablo Casado ha dicho esta mañana que la guerra civil Franco no era peor que cualquier otro. Sí, ha dicho, se enfrentaron básicamente los que querían democracia sin ley y los que querían ley sin democracia. A mí me recordaba a cuando Albert Rivera dijo aquello en una entrevista en OK Diario, de que en las dictaduras, oye, por lo menos había cierta paz y cierto orden, ¿no? No como en la democracia, que la gente quiere votar, quiere decidir, quiere participar. Yo creo que es que tenemos una derecha que es extrema derecha, que además se está condenando a probablemente no gobernar en nuestro país en muchísimos años, que está siendo completamente inútil para los objetivos del país, para el desarrollo económico, para el desarrollo de las libertades, de los derechos civiles, para el desarrollo de los derechos humanos, para el avance democrático, y en realidad están cada vez demostrando con más evidencia que nuestro país sigue viviendo en una profunda crisis en la que hay dos pulsiones: una democratizadora, que es la que tiene mayoría parlamentaria, un grupo de formaciones políticas, de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanía que es mayoritario, que es progresista y plurinacional y que quiere avanzar hacia más democracia y más derechos, y un grupo de partidos políticos que cada vez está más en la extrema derecha, que pelean por la involución democrática, por la pérdida de derechos y al final por la falta de felicidad de la mayoría social. Tengo la sensación de que la derecha española, como fue la derecha que ganó la guerra, a diferencia de lo que ocurrió, ¿no?, en el resto de Europa, tengo la sensación de que la legitimidad de la victoria es superior a la legitimidad de las urnas, ¿no? Y por eso siempre que gobierna la izquierda, pasó con Felipe González, pasó con Zapatero, pasa ahora con el gobierno de coalición, siempre dicen que es ilegítimo. Bueno, y su lectura, además de la historia de España y particularmente de la historia del siglo XX, es una lectura muy patrimonial de lo que es España. España es suya, las instituciones del Estado son suyas, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, la monarquía, todo es suyo, según su visión. Y por tanto, cuando no están ellos en el poder, los que estamos somos usurpadores, somos ilegítimos, no tenemos derecho, a pesar de que nos haya votado la ciudadanía democráticamente y una mayoría parlamentaria, no tenemos derecho a estar ahí. Somos intrusos, que estamos por un tiempo, pero que al final ellos van a tener que volver a gobernar porque España es suya y a ocupar las instituciones. Eso explica también el bloqueo de los principales órganos de instituciones y poderes del Estado tan importantes como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Y es lo que explica también que no pidan perdón por la corrupción. Porque claro, si España es tuya, pues robarle a España no es ni un delito ni algo de lo que avergonzarse, ¿no? Al final estás cogiendo lo que es tuyo por derecho. No se dan cuenta de que España es de los españoles y que la soberanía reside en el pueblo. Ellos creen que las instituciones son suyas y ese es, pues probablemente, lo que más antidemocrático hace a la derecha de nuestro país, que creen que España y sus instituciones son suyas y no de los ciudadanos y las ciudadanas. Es absolutamente indudable que Pablo Casado es secretario general por Dolores de Cospedal. Y sin embargo, Pablo Casado ha dicho que tú eres ministra gracias a tu pareja. Le respondí que hago una reivindicación de las mujeres de ellos. Yo creo que
han cogido hace mucho tiempo esa idea, ¿no?, de que las mujeres que no pedimos permiso, que estamos en la política con un planteamiento claramente feminista, que decimos que en la política institucional estamos de paso, que no es nuestro patrimonio, sino que es de la gente y que estamos aquí para servir, es decir, que somos militantes de la vida, en este momento ocupando una posición institucional para intentar cambiar las cosas, pero que en otros momentos serán otros u otras quienes estén ahí y nosotras estaremos empujando desde otros lugares, que queremos hacer políticas transformadoras, que queremos hacer políticas que vayan a la raíz de los problemas que tiene nuestro país y transformarlos, nos tratan de denostar en un ejercicio además que la extrema derecha a nivel mundial está poniendo en práctica en todos los países, que es la violencia política contra las mujeres, que no es una crítica furibunda, no es una crítica contundente, radical, dolorosa incluso, no, pasa un nivel. Es el intento de denostarte, el intento de humillarte, el intento de cuestionar y exponer ante todo el mundo tu vida privada, como si eso fuese lo que te inhabilita para tener opiniones, ideas o tomar decisiones políticas, y esto forma parte de ello. Yo le dije, hago una reivindicación de las mujeres sí, pues Yolanda Díaz, la mujer de los ERTE, o Yone Belarra, la mujer de la ley de infancia, o pues en este caso Irene Montero, la mujer de la ley trans y LGTBI o de la ley de garantía integral de la libertad sexual. ¿Y tú qué has aportado? ¿Tú qué estás aportando al país, Pablo Casado? ¿Tú qué aportas a este país? De momento mucho ruido. Ahora que planteas lo del papel de la lucha contra el feminismo en toda Europa, hay algunas autoras que plantean que este odio de la derecha al feminismo tiene que ver porque el feminismo es un movimiento que plantea un modelo alternativo integral a ese orden natural de las cosas conservadoras, es decir, a la familia autoritaria, al sexo reproductivo, a la nación excluyente, a una religión basada en el castigo. Yo creo que eso es así, con especial protagonismo en esa reivindicación, en esa demanda, en el feminismo, particularmente desde la cuarta ola. Por supuesto que hay muchas mujeres feministas a nivel teórico, a nivel activista, en todos los sentidos, que llevan muchas décadas teorizando sobre esto, desde la economía feminista y desde todos los ámbitos. Pero particularmente la cuarta ola del feminismo, cuando dice "si nosotras paramos para el mundo", en realidad lo que está diciendo es, claro, luchar por un mundo en el que mujeres y hombres seamos iguales, en el que la mitad de la población, más de la mitad de la población, no esté sometida a trabajos más precarios, a cobrar menos por realizar el mismo trabajo, a hacer las tareas de cuidados de forma completamente invisible, todo eso implica, una transformación radical de nuestras sociedades. Es también Silvia Federici, cuando explica con mucha claridad y en un trabajo muy documentado como es Calibán y la bruja, cómo la persecución de las mujeres, esa caza de brujas, el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, la asignación de unos roles muy marcados, muy rígidos, de los cuales si te salías podías terminar en la hoguera, es la base sobre la cual se construye el sistema capitalista, el sistema económico que hoy impera en el mundo. No se puede entender el desarrollo del capitalismo sin el patriarcado, sin la dominación de las mujeres, sin el sometimiento de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y la condena a realizar todas unas tareas, como son las de cuidados, que son las que sostienen el mundo. Y esta pandemia, esta emergencia sanitaria, ha venido a ponerlo de manifiesto justo unos poquitos años después de esa gran ola, de la cuarta ola del feminismo, ¿no?, que se inicia en España en 2008 con esa gran huelga feminista que decía "si nosotras paramos para el mundo", por cierto, cuyo manifiesto leyó una mujer trans, entre otras mujeres. Al final, el feminismo lo que está diciendo es: necesitamos cambiar las bases de la sociedad para poder ser iguales. No vamos a erradicar la violencia contra las mujeres, la desigualdad salarial, la feminización de la pobreza, si no creamos una sociedad donde lo común esté en el centro, donde la vida de las personas esté en el centro y donde seamos capaces de que la comunidad se imponga sobre otros criterios que también pueden existir, como el criterio del beneficio económico u otros criterios, pero el de lo común, el de la protección de los derechos humanos y de la vida de las personas y de la felicidad de las personas, es el que tiene que estar en el centro. El gobierno, contra todo pronóstico, sobre todo porque parece que se iba a tratar de una profecía autocumplida, ha dado la luz verde a la ley trans. ¿Por qué es tan importante una ley que afecta a un colectivo que no es numeroso? Pues yo creo que eso es algo que las feministas
llevamos mucho tiempo reflexionando y que nos han enseñado también las feministas que han venido antes de esta cuarta ola, que particularmente como ministra de Igualdad y en el equipo del Ministerio tratamos de convertir también en una cuarta ola de feminismo institucional que avance en derechos. Y es que si no llegamos todas, no llega ninguna. Que da igual que una rompa un techo de cristal y consiga ser ministra de Igualdad o estar en un consejo de administración o cualquier cosa que pueda conseguir cualquier mujer. Si todas no llegamos, si todas las mujeres no se consiguen despegar de los suelos pegajosos, y pienso en las mujeres trans, pero también en las mujeres lesbianas, en las mujeres bisexuales, pienso en las trabajadoras del hogar, en las mujeres migrantes, especialmente en las que tienen una situación administrativa irregular, si no llegamos todas, va a dar igual que una llegue, porque estructuralmente el sistema va a seguir haciendo que muchas mujeres tengan que estar abajo para que el propio sistema se sostenga, y por tanto cualquier día te puede tocar a ti. Entonces, esta ley es importante porque permite algo que recuerda a lo que dijo un anterior presidente del gobierno cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Rodríguez Zapatero, que decía ampliar las oportunidades de felicidad de las personas. Que una persona, por ser una persona trans, no pueda ir al médico porque tiene miedo de que le llamen por una persona, por un nombre que no es el suyo, o que en el colegio tengas miedo a decir quién eres por miedo a la burla, al estigma, y muchos de esos niños, niñas o niñas, pues estén en situaciones de depresión, de ansiedad, de intentos de suicidio. Desgraciadamente también hemos visto niños trans que terminan suicidándose por el sufrimiento que acarrea su situación. Pues creo que exige que como sociedad digamos, hasta que tú no tengas reconocidos todos tus derechos, yo no voy a ser completamente libre. Tu libertad es también la mía. La libertad es un concepto que implica que si no somos libres todos y todas, no lo somos ninguna. Y eso también la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Para salvarse uno, nos tenemos que salvar todos. Uno mira las conclusiones de la ley, terminar con los requisitos médicos para cambiar el sexo registral, reconocer el derecho de la autodeterminación de género sin más tutelas. Eso estaba en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y lo llevaban los dos partidos en sus programas. ¿Por qué tanto ruido? No solamente lo llevaban los dos partidos en sus programas, en el año 2019 una redacción prácticamente idéntica a la que acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros y exactamente la misma redacción que el Ministerio de Igualdad propuso inicialmente, lo aprobaron por unanimidad todas las fuerzas políticas de la Cámara. El Partido Popular también votó a favor. Hace poco más de un mes se ha aprobado en Canarias también una ley trans que reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género y ha salido por unanimidad. O sea que el Partido Popular también lo ha votado, no solamente el Partido Socialista, Unidas Podemos. También Ciudadanos está a favor y, como te digo, el Partido Popular en Canarias acaba de votar a favor del derecho a la libre determinación de la identidad de género. Es un amplio consenso parlamentario y también social. Cada vez que se hace una encuesta española o europea, los porcentajes de apoyo a los derechos de las personas trans en la sociedad no es que superen el 50%, es que superan el 80%. Es amplísima el porcentaje de la sociedad y, como digo, también a nivel institucional ha existido unanimidad en reconocer los derechos de las personas trans. Yo creo que siempre que se avanza en derechos de este calibre, que realmente mejoran la vida de la gente, pasó con el aborto, con la ley de matrimonio igualitario, con el divorcio, hay contestación. Y años después, muchos, ya lo estamos viendo, se hacen los despistados en esa oposición, ¿no? Hay que ver al PP ahora cómo mira para otro lado cuando se le recuerda que recurrió la ley de matrimonio igualitario, que se opuso al divorcio, que se opuso al aborto, que se opuso al matrimonio igualitario. Yo creo que dentro de unos años va a pasar igual, que mucha gente no se va a reconocer en haber estado en contra de una ley que amplía derechos y que no solo es buena para la gente que va a poder vivir mejor gracias a esa ley y que ahora ve sus derechos vulnerados, sino que es una ley mejor también para quienes no vamos a hacer uso de esos derechos, porque, como te decía antes, si ellas son más libres, yo también lo soy. ¿Necesitaba el PSOE algo con lo que confrontar con el Ministerio de Igualdad y, como no encontraba qué, decidió confrontar con la ley trans? Yo no creo que esté capacitada para responder a esa pregunta. Creo que eso hay que preguntárselo a ellas. Lo cierto es que finalmente hemos conseguido con mucho trabajo sacar adelante este anteproyecto de ley. Le queda un trámite todavía, tiene que volver a pasar primero por un montón de organismos y después otra vez por Consejo de Ministros y llegar al Congreso, pero creo que hemos fijado un suelo que nos permite, primero,
ya es un buen texto, ya reconoce derechos fundamentales que no estaban reconocidos, no solo el derecho a la libre determinación de la identidad de género, también el derecho, por ejemplo, a que las parejas de mujeres lesbianas o bisexuales puedan ser reconocidas como madres de sus hijos, de sus hijas, de sus criaturas, sin necesidad de estar casadas, o el derecho a las técnicas de reproducción asistida para mujeres lesbianas, bisexuales o mujeres solas. Avanzamos en derechos, la prohibición de las terapias de conversión, y a partir de ahí, pues evidentemente, todo lo que podamos mejorar en el trámite parlamentario. Hay pues colectivos que dicen, oye, podemos avanzar un poco más en el reconocimiento de las realidades no binarias, podemos avanzar un poco más en los derechos de las personas LGTBI migrantes. También quizá buscar elementos más garantistas jurídicamente en la ley. ¿En qué sentido? Hay algunos que plantean que, sobre todo desde sectores del Partido Socialista, que buscaban que la ley fuera más garantista a la hora de buscar testigos, que pasado un tiempo se tuviera que ratificar la decisión, para intentar conjurar eso que es más teórico que real, ¿no? De que la gente constantemente, cada semana cambia, ¿no?, de opinión. La libre determinación de la identidad de género es absolutamente garantista, tanto que, como te digo, en el Congreso de los Diputados en el año 2019 se votó por unanimidad por parte de todos los partidos políticos. No creo que nadie en el Congreso de los Diputados vote algo que tenga inseguridad jurídica, pero además, por si esto no fuese suficiente, se pidieron informes al Ministerio de Justicia, a diferentes organismos, y todos coincidían en que la libre determinación de la identidad de género es perfectamente garantista. Lo que no es garantista con los derechos humanos de las personas trans, y eso nos lo dice también con mucha claridad Helena Dalli, que lo dice claramente, ¿no? La libre determinación de la identidad de género es la única manera de garantizar los derechos humanos de las personas trans. Lo que no es garantista con sus derechos es pedirles que un psiquiatra acredite que están enfermos para que las administraciones reconozcan quiénes son, o que les obliguemos a hormonarse durante 2 años, con las consecuencias que eso tiene para el propio cuerpo, para poder ser reconocidos por las administraciones como quienes son. Si hay personas trans que, como parte de su proceso de transición, se quieren hormonar, quieren operarse, bienvenido, y tienen que tener todo el acompañamiento médico y todo el acompañamiento que necesiten y que requieran, igual que cualquier otra persona. Pero que les obliguemos a que sea un tercero, un psiquiatra, a decir que están enfermos para reconocerles quiénes son, o que les obliguemos a hormonarse para reconocerles quiénes son, eso sí que es vulnerador de sus derechos, que es lo que ocurre ahora, y por eso precisamente es necesario que hagamos este proyecto de ley y que reconozcamos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. En el caso de los adolescentes también es un problema clásico, ¿no? ¿Qué hace la ley al respecto? Hay un mandato claro del Tribunal Constitucional. Sabéis que ahora mismo, sabes que desde el año 2007 hay una ley que regula con ese criterio, ¿no?, de 2 años de hormonación y un informe psiquiátrico que acredite que son personas enfermas, que padecen una enfermedad, y esa ley de 2007 excluye a los niños y niñas, a las personas menores de edad. Y el Tribunal Constitucional, evaluando esta ley, dijo que la ley era perfectamente constitucional, salvo en un punto, y es precisamente ese, la exclusión de los niños, niñas y adolescentes. El Tribunal Constitucional dice, con suficiente madurez, del reconocimiento de su capacidad de poder modificar la mención registral del sexo, ¿no?, que es como técnicamente nos referimos a la identidad de género y a la libre determinación de la identidad de género. Pues esta ley cumple con el mandato del Constitucional, reconoce el derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes a ser escuchados, y mediante un sistema de baremación en función de la edad permite que a partir de los 16 años, igual que te puedes someter a una operación quirúrgica sin permiso de nadie, puedes libremente y con el mismo procedimiento que los mayores de edad cambiar tu identidad de género, entre los 14 y los 16 acompañado de tus padres o tutores legales, y de los 12 a los 14 por un proceso de jurisdicción voluntaria. Menos de 12 años, los niños, las niñas, los niños pueden cambiar su nombre, pero no la mención registral del sexo. Así es como ha quedado la ley. Hay quien puede decir que podríamos haber ido más allá o podríamos haber sido más ambiciosas. Yo creo que este es el mejor texto al que podíamos llegar para poder tramitarlo, y es desde luego un avance respecto a lo que ya tenemos ahora, un paso de gigante respecto a lo que ya tenemos ahora. Déjame volver al ruido. La huelga de 2018, la huelga feminista, fue un punto de inflexión. ¿Se está disputando la hegemonía en el movimiento feminista y al mismo tiempo hay cambios generacionales en el feminismo? Yo creo que es evidente que el año 2018, no solo en España, mundialmente, da pie al desarrollo de una cuarta ola del feminismo internacional, que tiene sus características propias, pero siendo una de sus características principales, y para mí uno de los mayores orgullos de esa cuarta ola, que es la
intergeneracionalidad, es decir, el reconocer en la lucha de la cuarta ola del feminismo que no es una lucha de las más jóvenes, que en esa lucha están las que llevan 70 años luchando, las que llevan 60, las que llevan 50 y las que llevan 5 y las que acaban de llegar, todas en pie de igualdad, todas en pie de lucha, peleando por derechos que todavía nos quedan por conquistar y reconociendo que estamos aquí, que hemos llegado hasta aquí y que vamos a poder seguir avanzando por las que han venido antes, es decir, una ola con mucha memoria. Creo que eso es una característica particularmente central de la cuarta ola del feminismo y efectivamente creo que también hay un proceso que muchas feministas estamos tratando de impulsar para que esa cuarta ola tenga también una traducción en las políticas institucionales, para que haya una cuarta ola de feminismo también institucional que permita, pues, por ejemplo, que se identifiquen como políticas netamente feministas no solo las que luchan contra la violencia contra las mujeres, que por supuesto, y además con un trabajo muy profundo en ese sentido, de ampliar el significado de la violencia de género en nuestro país, que hasta ahora se entendía, hasta hace muy poquitos años, que era solo la violencia en la pareja o la expareja, y que ahora se entiende que hay muchas otras violencias sexuales que las mujeres sufrimos por el hecho de ser mujeres. Por tanto, un paso de gigante en lo que implica reconocer y combatir las violencias contra las mujeres, las violencias sexuales y la violencia de género, y también de reflexionar sobre otros tipos de violencia, como la violencia política, de la que antes te hablaba, y también decir políticas feministas, volviendo también a la pregunta que hacías antes, no solo son las políticas de lucha contra las violencias. Una de las bases de la violencia contra las mujeres es no solamente los estereotipos, los roles, el sometimiento de más de la mitad de la población, es las bases económicas que sostienen esa discriminación y, por tanto, las políticas de redistribución de la riqueza, las políticas de cuidados, las políticas de corresponsabilidad son también políticas feministas. Por primera vez en la historia de España, directamente coordinado por el Ministerio de Igualdad, hay un plan corresponsables dotado con 200 millones de euros para hacer políticas públicas de corresponsabilidad, para que el Estado se corresponsabilice del cuidado de los niños y de las niñas junto a las familias, que es lo mismo que decir junto a las madres y las abuelas, que son las que se ocupan mayoritariamente de esos cuidados. Y sí creo que ese proceso se está dando, y como todo proceso de avance, pues genera tensiones y genera también entre algunos sectores cierto rechazo o ciertas dudas, ¿no? El debate, por otra parte, ha sido consustancial al movimiento feminista siempre, ¿no? Y claro, creo que es una seña de identidad positiva. Sí, también. Pero te lo decía porque algunos referentes generacionales de un feminismo anterior, ¿no? Incluso gente pionera, yo les he visto con una ira que no me parece que es propia del feminismo, y en el debate nos hemos encontrado prácticas que son más propias de la ultraderecha: fake news, perfiles anónimos, ataques despiadados en redes, expertas que dejan de recibir invitaciones a mesas redondas o jornadas, campañas contra periodistas y medios de comunicación. Esto no es propio del feminismo. Bueno, yo creo que efectivamente, sobre todo en torno a la ley trans y al reconocimiento de los derechos de las personas trans, se ha generado un contexto de cuestionamiento, ya no de los derechos de las personas trans, sino de quiénes son, porque al final la pregunta que está detrás de ese cuestionamiento es si Carla Antonelli es una mujer, si las mujeres trans son mujeres. Esa es la pregunta que está detrás al final de todo ese debate, ¿no? Y yo he pedido perdón por ello en el Parlamento a las personas trans, porque creo que lo más grave de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses tiene que ver con el cuestionamiento a esas mismas personas, no solo sus derechos, que ya es grave, ¿no?, sino sobre todo el cuestionamiento a su existencia, que es, digamos, lo más material que te pueden cuestionar. ¿Quién eres? ¿Quién eres y que existes, ¿no? Tu existencia es lo más material que se puede cuestionar de uno mismo. Entonces, creo que eso va a tener consecuencias además más a largo plazo, ¿no? La criminalización que se ha hecho, la sombra de duda que se ha generado sobre las personas trans, como si fuesen criminales, como si fuesen personas depravadas que fuesen a atacar a las mujeres, creo que ha sido algo profundamente dañino que nos va a costar tiempo reparar, pero precisamente creo que de ahí es más importante que nunca reconocer también la valentía del gobierno apostando por el reconocimiento y la garantía de derechos. Pero también quiero decir, volviendo a tu pregunta, que hay otras muchas mujeres referentes clásicas del feminismo en nuestro país, y pienso en Justa Montero, y pienso en Begoña San José, y pienso en Rosa Araujo, que no solamente siguen en las asambleas,
siguen, como te decía, desde una concepción muy intergeneracional de lo que es el feminismo, construyendo las más mayores con las no tan mayores, con las más jóvenes, en pie de igualdad, ayudándonos unas a otras a pensar, a reflexionar, a generar debates y de una forma muy creativa. Y eso está también a la base de la huelga feminista del año 2018. Entonces, creo que la gran mayoría de las feministas, las más clásicas y las menos clásicas y las más jóvenes, estamos en unas claves de construcción muy intergeneracional y con unas prioridades muy claras, que es redistribución de la riqueza, del tiempo, de los cuidados, erradicación de la violencia contra las mujeres y, por supuesto, respeto de la diversidad. Entender, vuelvo otra vez a la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, que la lucha feminista y la lucha LGTBI no solamente no colisionan, sino que se unen en la defensa de los derechos humanos, que es lo más revolucionario ahora mismo con una extrema derecha que precisamente lo que cuestiona es precisamente eso, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos. Una última pregunta sobre la ley trans, porque claro, uno recuerda aquel documento que firmaron Ábalos y Carmen Calvo, y me recuerda un poco a cuando la entrada en el gobierno de primero Pablo Iglesias y luego de Podemos le quitaba el sueño al presidente del gobierno. Bueno, en eso yo creo que es el Partido Socialista. Yo quiero ser muy respetuosa con el socio de gobierno, con un partido con el que tenemos que trabajar. Creo que han sido públicas, notorias, las diferencias y los diferentes posicionamientos que hemos tenido en estos meses, y lo que creo que me toca poner en valor ahora, porque además me lo creo también, es la fortaleza que demostramos, no solamente habiendo tenido un debate que ha sido muy difícil y muy duro, sino también siendo capaces de llegar a acuerdos, y a acuerdos que garantizan los derechos humanos. El acuerdo al que hemos llegado después de todo ese debate, que ha sido duro, difícil, público y notorio, también da cuenta de la fortaleza de la coalición y da cuenta de que somos capaces de llegar a acuerdos. Eso es también una forma feminista de hacer política, ser capaces de tener debates tan difíciles y tan duros como el que hemos tenido y finalmente de llegar a un acuerdo que además es un acuerdo que amplía horizontes, que amplía las oportunidades de felicidad de muchas personas. Yo pienso en mis hijos, en mi hija, y pienso que gracias a leyes como esa van a vivir en un país mejor, van a vivir en un país donde van a tener más oportunidades de ser quienes sean, quienes quieran ser, de amar a quien quieran amar, de tener sexo con quien quieran tener sexo, de ser quienes quieran ser, sin miedo, sin culpa y sin estigma. Pues creo que me toca también, no porque no tenga opinión sobre lo que me has preguntado, pero sí porque creo que eso ya ha quedado de manifiesto en los últimos meses, lo que pensábamos cada cual, y también toca poner en valor que hemos sido capaces, a pesar de las diferencias, de llegar a un acuerdo. Déjame preguntarte telegráficamente sobre otros temas. Queríamos preguntar sobre la ley trans porque compartimos que es una ley muy importante y además en el entorno, ¿no?, del orgullo, pues queríamos darle la relevancia. Pero hay otros temas que quiero preguntarte, aunque las respuestas sean lo más telegráficas posibles. La ley solo sí va al Consejo de Ministros el 6 de julio, la ley trans ya se pone en marcha. ¿Va a haber más energías para poner en la violencia de género? Vamos, nunca lo hemos dejado de hacer. Tanto Naciones Unidas como Europa nos han felicitado por el trabajo que hemos hecho para proteger a las mujeres frente a la violencia machista, no solo contra la violencia de género, sino contra las violencias sexuales y contra, en definitiva, todas las violencias contra las mujeres, también la trata y también la explotación sexual en esta pandemia, ¿no? El plan de contingencia que pusimos en marcha 48 horas después de la declaración del estado de alarma, que garantizaba como esenciales el 016 y todos los servicios de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, y que ampliamos, como te digo, también a mujeres víctimas de explotación sexual o de trata, fuera de nuestro país, ha sido una referencia que han utilizado para invitar a otros países a implementar medidas iguales o semejantes en función de cada país. Sigue sorprendiéndonos, ¿no?, la cantidad de casos de violencia machista. Y creo que mi función pasa por reconocer rotundamente que no estamos llegando a tiempo en todos los casos. Yo siempre digo que tenemos herramientas que están permitiendo salvar vidas, tenemos herramientas pioneras en el mundo de lucha contra la violencia contra las mujeres que están permitiendo salvar vidas, pero no estamos llegando a tiempo en todos los casos. Y cuando se termina el estado de alarma y hay, por tanto, más libertad de movimiento, más libertad para salir, y por tanto los agresores pierden esa capacidad de ejercer una violencia de control tan brutal como la que han ejercido durante el último año y medio, la delegada de gobierno siempre dice, se ha quitado el tapón, ¿no?, de esa violencia, y hemos visto una ola que nosotras tenemos la predicción de que no va a bajar.
y que además a esa ola se puede superponer, ahora que llegan las fiestas, que llega el momento del verano, una ola de violencia sexual. Y por eso hemos convocado al Pacto de Estado. Por eso estamos haciendo un plan de mejora y modernización de las actuaciones contra la violencia de género para escrutar con todas las administraciones competentes, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones feministas, comunidades autónomas, evaluar hasta el último protocolo para ver qué está fallando y qué podemos hacer para llegar siempre a tiempo en todos los casos, ¿no? Creo que el mensaje de que ninguna mujer está sola tiene que llegar a todas las mujeres y para eso hay que reconocer que hay políticas que salvan vidas, pero también que no estamos llegando a tiempo en todos los casos y que sin embargo estamos trabajando sin descanso, no solo porque la ley solo sí es sí, ya vaya a llegar a Consejo de Ministros y al Congreso muy pronto, de forma inminente, sino porque estamos evaluando hasta el último protocolo, hasta la última actuación para mejorarla lo antes posible. En julio va a estar listo ese primer protocolo marco, esa primera actuación consecuencia de la evaluación de cómo están funcionando las actuaciones contra la violencia de género, precisamente para poder llegar a tiempo en todos los casos. Es que no vamos a descansar mientras haya una sola mujer que se sienta sola o que tenga miedo de pedir ayuda, ¿no? En España hay comunidades autónomas donde es imposible ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Y ese es otro compromiso del acuerdo de gobierno. Tienes razón, eso ocurre ahora. Se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación en las últimas semanas y uno de los objetivos de la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es precisamente ese, ¿no? Garantizar que todas las mujeres puedan acceder cerca de su domicilio a la interrupción voluntaria del embarazo con todas las garantías, que no tengan que desplazarse a otras comunidades autónomas y que no tengan que sufrir también, por ejemplo, el acoso que estamos viendo en las clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias del embarazo por parte de la extrema derecha, que bueno, pues las gritan asesinas, acoso que reciben las mujeres que van a abortar y que reciben las profesionales, mayoritariamente mujeres, que trabajan en esas clínicas. Pues con todo eso hay que acabar y en eso va a consistir la reforma de la ley del aborto, que bueno, estamos trabajando ya en ella. ¿Tiene algo que ver un Ministerio de Igualdad con la factura de la luz? Bueno, es evidente que la factura de la luz, cuando está cara, afecta diferente a las mujeres que a los hombres, porque en nuestro país más mujeres que hombres están en una situación de pobreza o de riesgo de pobreza y exclusión social. La gran mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres que crían solas a uno o más hijos, a sus hijos e hijas. Por tanto, claro que hay una perspectiva de género. Esa es una de las claves también del feminismo de la cuarta ola y que tenemos que ser capaces de traducir a la política institucional, ¿no? Que políticas que parecen aparentemente neutras y hechos que parecen aparentemente neutros, como es que la factura de la luz sea una de las más caras de Europa, no afecta por igual a hombres y a mujeres, ¿no? Eso es lo que ridiculiza tanto la extrema derecha también y la derecha, ¿no? Ay, todo tiene perspectiva de género. Pues sí, efectivamente, que la factura de la luz sea cara en nuestro país no afecta por igual a hombres y a mujeres y por eso sí creo que tenemos algo que decir y precisamente por eso desde Unidas Podemos estamos haciendo un trabajo creo que valioso, aunque a veces tenga que ser discreto también, no solamente por tomar todas las medidas que el gobierno pueda tomar, y en este caso pues bajar el IVA en la factura de la luz o acabar con los beneficios caídos del cielo, sino también por ser capaces de entender que en nuestro país el sistema y las empresas de electricidad funcionan como un oligopolio, con prácticas oligopólicas que no tienen un correlato en otros países de Europa y que están haciendo que un derecho fundamental se convierta casi en un lujo, ¿no? Y cómo eso no puede pasar en una economía europea del tamaño y de la importancia de la nuestra, ¿no? Los suministros básicos tienen que estar garantizados. Da tristeza no ver en el Ayuntamiento de Madrid colgada la bandera gay. Pero no solo tristeza, es que en un momento en el que en Europa hay gobiernos que están tomando decisiones que implican que las personas LGTBI no se pueden sentir seguras, sienten sus vidas amenazadas, su integridad física, su derecho a pasear de la mano con su pareja del mismo género. En un momento en el que estamos viendo esa ofensiva contra los derechos de las mujeres y también contra los derechos de las personas LGTBI, particularmente de las personas trans, en un momento en el que las agresiones por motivos de orientación sexual, de identidad de género, de características sexuales, se están incrementando de la forma que lo están haciendo, la actitud de las administraciones no puede ser una falsa neutralidad.
La actitud de las administraciones tiene que ser de claro compromiso con los derechos humanos. La bandera arcoíris o la bandera trans o la bandera bi no son banderas ideológicas en el sentido en el que lo usa la derecha, ¿no? Que dice ideología como en el sentido de que es una opinión como otra cualquiera. Da lo mismo defender los derechos humanos que no defenderlos, da lo mismo defender los derechos de las personas LGTBI que no, o los derechos de las personas racializadas que no. Pues no, mire, son derechos humanos y por tanto las instituciones tenemos que demostrar nuestro compromiso firme. Obviamente eso no se hace solo con una bandera el Día del Orgullo, se hace haciendo leyes y políticas públicas, claro, no se hace solo con el lenguaje y con actos simbólicos, pero lo simbólico también cuenta mucho, porque lo simbólico habla también de lo que luego vas a ser capaz de hacer. Claro, luego viene el PIN parental, por ejemplo. Bueno, por supuesto, es que ya están anunciando que eso es lo que va a llegar, ¿no? El cuestionamiento a los docentes y a las docentes que deciden salir del armario y decir, sí, sí, soy vuestra profe y soy lesbiana. O soy vuestra profe y soy bi, o soy vuestra profe y soy una persona trans. Y el calvario que muchos docentes y muchas docentes en nuestro país pasan si quieren cumplir con su obligación de garantizar la educación afectivo-sexual de los chicos y las chicas, que es un derecho de los niños y de las niñas. Y ahora mismo hay profesores y profesoras en nuestro país que pueden tener miedo de abordar esos contenidos o de abordar los conflictos que se puedan dar en una clase, en un aula, desde la perspectiva de la educación afectivo-sexual, por miedo a lo que puedan hacer, pues señores como los de Vox o los del Partido Popular de la mano, diciendo que van a instaurar un PIN parental para que no se adoctrine a los niños. No, no, mire, que es que la educación afectivo-sexual es un derecho. Es que los niños y las niñas tienen derecho a saber que en nuestro país existen personas heterosexuales y también personas lesbianas y personas gays y personas transexuales, trans y personas no binarias, y todos ellos, todas ellas, todos ellos tienen derecho a existir y a tener todos sus derechos garantizados. Entonces, claro, después de no poner la bandera del orgullo, detrás de eso vienen los hechos, las políticas públicas que involucionan, que no van en el sentido de ampliar los horizontes y las posibilidades de felicidad, sino todo en sentido contrario, ¿no? De hacer más rígidos los estereotipos, los roles de género, las funciones sociales que cada cual puede cumplir y al final de impedirle a la gente ser quien es. Ayer estuvo lleno el orgullo crítico, ¿no? Más que yo creo que ningún otro año, y viene luego también el orgullo más clásico. Yo creo que Unidas Podemos va a ser recibido con mucho cariño, más que en ningún otro año, porque como decía antes, parece que esa vinculación más tradicional, ¿no?, con la izquierda que era del PSOE, tiene que abrir paso a otras formaciones políticas. En el orgullo las protagonistas son las personas LGTBI, este año particularmente las personas trans, pero lógicamente ahora hablo por mi espacio político, ¿no?, por mi formación política. Iremos además por primera vez en una movilización del orgullo como Unidas Podemos, como espacio confederal. Creo que es el principal espacio, el motor de las transformaciones profundas que se están produciendo en nuestro país y que se pueden producir. Ahí donde hay una transformación profunda de la sociedad, ahí está Podemos. Y por supuesto que vamos a ir a contribuir con nuestra reivindicación, con nuestro orgullo de ser, con nuestro apoyo mutuo, a decirles a todas las personas LGTBI, entre las cuales también hay mucha gente que está en Podemos y que está en Unidas Podemos, no solo que no están solos o solas, no solo que tienen al lado muchísima gente que les ama, que les quiere, que les va a cuidar y a proteger, también que tienen mucha gente a la que no conocen de nada y que no les conoce de nada a ellos, pero que empujan para que tengan todos sus derechos garantizados, porque sus derechos son también los nuestros, los de nuestros hijos y nuestras hijas, los de la sociedad, y a partir de ahora además pues van a tener una ley trans y una ley LGTBI que amplía esos horizontes de felicidad, que amplía esas posibilidades de felicidad y que garantiza sus derechos. Así que con mucho orgullo, este orgullo se hace historia y vamos a estar muy orgullosas, con un lema además, en el caso de Unidas Podemos, que me gusta mucho, que es: no son deseos, son derechos, es ley. Así que pues... Enhorabuena, ministra, porque me constan las dificultades para que sea ley. Y enhorabuena también porque, aunque no sueles hablar de deporte, el Rayo ha subido a Primera División y eres madrileña. Es verdad, pues es verdad. A celebrar. Felicidades al Rayo y a todos sus seguidores y seguidoras, a todos los aficionados. A disfrutar este Día del Orgullo. Gracias. Igualmente. Y un abrazo. Feliz orgullo.